buenas tardes. Yo vengo a hablar de personajes enredados, porque en las redes sociales normalmente hay dos tipos de redes. Por un lado están las auténticas, las reales, ya sean de personas o de marcas, y por otro lado están las falsas, que bueno, hay gente que hace para divertirse, otros lo hacen por tema de dinero, que se compran y se venden. Y existen otro tipo de redes sociales, de cuentas, perdón, que están entre medias, que son reales, pero no están hechos por personas, sino por personajes. Y de eso vengo a hablar. Hace 2 semanas se estrenó... A ver, ¿cómo va esto? Sí. Hace 2 semanas se estrenó en Monte Carlo Televisión, aquí en Uruguay, un programa de televisión que presenta Manuela da Silveira, que se llama Parentela, los viernes por la noche, en los cuales en el programa hay una familia, que se llama Los Parentela, una familia de ficción, y uno de los personajes, el hijo, Pancho Parentela, cuando empezó el programa hace 2 semanas, entró en el estudio donde se grababa el programa en vivo, entró grabándose con el celular. Vamos a ver las imágenes que se grabó. Vamos a arrancar con el varón, ¿cómo podría decirlo? ¿Cómo está por entrar mi hermano? Loco, tú una locura, voy a Liverpool, voy a Liverpool. Y a Gregoria. Y con este aplauso recibimos a Pancho. Estoy acá con Manu. ¡Vamos, Andrés! ¡Aplausos para Pancho! Hola a las redes de Pancho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manu? Panchito? Bien, muy bien, soltero, bien, bárbaro. ¿Vos? Bien también, soltero también. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Te estuve escuchando la conversación que tuviste con mi mamá. Sí. Sí, re bueno. Sí, re bueno todo. Gracias, porque aparte está grabando todo acá. Estoy grabando todo porque estoy en todas las redes como Estás Pancho en todas las Parentela. redes. Es momento de propagar esas redes sociales. Te digo a vos, que estás del otro lado. Pancho Parentela. Y con ese apodo lo buscas en Twitter, @Pancho Parentela, en Facebook, Parentela, y en Instagram, @Pancho Parentela. Si querés ver allá como roncar, lo subiste en Facebook. Subí a mi padre roncando. bollete. No. Bueno, hay problemas de sincro entre el audio y la imagen, como habéis podido imaginar, pero era simplemente, contaros que estas imágenes que grabó Pancho desde su celular no se subieron a Monte Carlo, a las cuentas de Monte Carlo Televisión, que es con las que se comunica el canal con sus seguidores, tampoco a las de Parentela, que es con las que se comunica el programa de televisión con sus seguidores, ni tampoco a las de Piero Dátole, que es el actor que hace de Pancho Parentela, sino que se subieron a las redes a las cuentas de Pancho Parentela, que tiene su Twitter, su Facebook. Contaba en el audio que tenía 7 seguidores, ahora tiene 1.500 en Facebook y casi 600 en Twitter. La subió él a su cuenta personal, que es donde él va subiendo las fotos del personaje con cosas que le van pasando. Y lo curioso de esto es que los seguidores que ven el programa de televisión, que ven Parentela por televisión, que al fin y al cabo es un personaje de un programa de televisión y que está creado para el programa de televisión, no han visto esas imágenes. No han visto esas imágenes porque esas imágenes solamente las pueden ver los seguidores de Pancho Parentela, que son los que siguen toda la historia del personaje y con sus fotos y cosas que va poniendo en redes sociales que son distintas a lo que se ve, en el programa de televisión. Porque esto es todo un intento de crear un programa transmedia. La narrativa transmedia, de modo súper resumido, se caracteriza por distintas cosas. La primera de ellas es que es multiplataforma, la historia se disemina en varios medios y cada medio, lo importante es que aporta algo nuevo, ¿no? Y entonces entre todas se van complementando y el espectador que le sigue va uniendo todo lo que recibe en todos los medios y tiene una visión más amplia que el que lo sigue solamente en uno de los medios, ¿no? Y ahí es donde entra el papel de las redes sociales, que aportan algo que no aporta la televisión en este caso, o el libro, la obra de teatro, el cómic, el medio en el que sea, ¿no?
que tiene que ver sobre todo por la otra característica importante del mundo transmedia, que es el público, ¿no? El público deja de ser pasivo, simplemente recibe la historia, sino que se convierte en activo. Se comunica con los personajes, incluso puede co-crear, ¿no? Rehaciendo un poco la narrativa que están contando los emisores. Todos hemos visto muchos vídeos hechos por fans donde cambian y recrean los programas. El barco, no sé si conocen, es una serie española, aquí se puede ver desde Netflix, y el argumento de la serie inicial es una serie de jóvenes están en un barco escuela y de repente hay una tormenta impresionante donde se aíslan totalmente del mundo, ¿no? Bueno, más tarde ya son 3 temporadas y se ve que no es que es una tormenta, sino que ha habido una explosión del acelerador de electrones y una historia más tipo Lost. Bueno, el tema es que los creadores de la serie pensaron cómo podemos comunicarnos con nuestros seguidores de una forma mucho más directa, mucho más intensa. ¿Cómo podemos darles algo más que no sea solamente lo que es el programa de televisión? Y así pensaron y crearon los Twittersodios. Crearon un personaje, una cuenta de Twitter para cada uno de los personajes y, en resumidas cuentas, los Twittersodios era, antes de cada emisión de cada episodio, 1 hora antes, los personajes, desde sus cuentas, tuiteaban cosas de la trama, cosas que se verían más tarde o incluso a lo mejor que los espectadores de televisión nunca se enterarían, porque son cosas. Este tipo de tweets, preparaban antes de cada emisión 80 tweets, no tuiteaban communities, eran guionistas los encargados de tuitear. ¿Por qué? Porque no solamente tuiteaban cosas de los personajes, sino que respondían a las menciones de los fans, de los seguidores. No a todas las menciones, porque hay muchas que tienen que ver con los actores, sino solamente a las que preguntaban sobre la trama, ¿no? Y con eso interactuaban y contaban como si fueran los propios personajes. Algo que, bien pensado, es bastante re loco, porque se supone que estaban perdidos en un barco y no había civilización. Pero bueno, no, hay un poquito, se hacía separaba a todo el mundo, entraba en un bucle donde se lo creía todo y te comunicabas con los personajes, hablaban, iban viendo, ¿no? Y entre ellos personajes también se comunicaban. Crearon una website donde se podía seguir toda la historia de todos los personajes desde internet. ¿Cuál fue el resultado de esta experiencia? Esta experiencia, que como decía podía ser al principio un poco re loca, tuvo más de 250.000 seguidores y más de 10.000 tweets, ¿no? A lo largo de los 23 episodios. Y el dato más sorprendente es que el 87% de los seguidores se crearon la cuenta de Twitter solamente para poder tuitear y retuitear. Estamos hablando del año 2011. Obviamente no estaba tan difundido Twitter como ahora. Pero sí que había gente que necesitaba interactuar con los personajes, que quería algo más, y esa gente que quería algo más se abrió su cuenta en Twitter y pudo hablar. Gente que, como contaban luego en sus twitters, podía relacionarse con sus personajes, con los otros fans, y a lo largo de toda la semana. O sea, te estaba dando una experiencia mucho más grande que el simple programa de televisión. Otra historia. En enero de este año publicaban este tuit. Me encuentro en el campo de prisioneros de guerra de Thiers, Alemania. Somos 700 españoles. Los nazis nos mantienen separados del resto. Lo tuiteó este señor que, como vemos aquí, es un español de Molina de Segura, de Murcia, carabinero durante la guerra civil española y exiliado en Francia y deportado en Mauthausen. ¿Qué pasa? Que a lo largo de 3 meses este señor estuvo contando toda su historia dentro del campo de concentración nazi de Mauthausen, ¿no? A lo largo de 830 tweets, cada día 8 o 10 tweets, iba contando todo lo que le iba pasando, con fotos, con textos, con historia, y la gente que fue siguiéndolo, que al final de la historia eran 48.000, o sea, una cifra interesante, pues en el timeline de sus celulares, mientras están contándote cosas del programa de televisión o de tus amigos, lo que sea, aparecía alguien que te decía que está hablando con los nazis, que está trabajando algo muy duro, con la cantera, o sea, que te iba contando toda la historia desde que entró al campo de concentración de Mauthausen hasta que les liberaron. ¿Qué había detrás de todo esto? Estaba el autor de este libro, Carlos Hernández de Miguel, que creó un libro contando la historia de los últimos españoles de Mauthausen,
Hubo 9.300 españoles que, la mayoría, cuando acabó la Guerra Civil Española, huyeron a Francia y estuvieron luchando allí, la mayoría, por la libertad de Francia contra los nazis, ¿no? Y acabaron en el campo de concentración de Mauthausen. Este señor, su tío, es uno de estos españoles que salió y le contó la historia, ¿no? Entonces él pensando, ¿cómo puedo divulgar más esta historia? Y sobre todo, ¿cómo puedo llegar al público joven que si no nunca se va a enterar de esta historia? Entonces se le ocurrió contarla en primera persona desde Twitter. ¿Qué pasa? Que gracias a eso este medio te da algo que el libro no te da, como por ejemplo esto, ¿no? De repente la gente entró dentro de la historia y le contaba, aguanta, ánimo Antonio, haz un esfuerzo, o sea, estaba interactuando con alguien que en 1945 estaba en un campo de concentración y aquí en directo estaba, vamos, aguanta, o sea, estaba viviendo esa historia, ¿no? Con lo cual consiguió, obviamente, 48.000 seguidores, mucho más de lo que había conseguido con el libro, o también ampliarlo. Si a alguien le interesa la historia, buscadlo, porque él ha puesto todos los tweets en un PDF que regala, que es un libro donde cuentan todo, donde están recopilados todos con fotos, con todo. Otra historia parecida la hizo Channel 4 en el año 2013. Channel 4, el día del desembarco de la Normandía, hizo una especial a lo largo de toda su programación y dijo, ¿cómo puedo hacer algo más? Bueno, pues creó en la cuenta de Twitter de 7 personajes, de 7 personas reales, pero recreadas. Un fotógrafo de guerra, una enfermera, un aviador, un francés que también luchaba, y a lo largo de 24 horas les creó una cuenta de Twitter a cada uno de ellos, y a lo largo de 24 horas ellos estuvieron narrando toda su historia, ¿no? Minuto a minuto lo que les iba pasando. Pues el aviador, desde que salía de las bases del sur de Inglaterra hasta que llegaba a bombardear o hasta que entraba, el fotógrafo, la enfermera, todo el mundo iba, cada uno de los personajes iba contando su historia según iba ocurriendo. Luego también había una website desde internet se podía ver todo, en el que, por ejemplo, podías ver hasta el recorrido desde dónde iban tuiteando, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los que estuvieron moviéndose durante todo el desembarco, pues te ponían un tuit desde un sitio y el otro desde 50 kilómetros más para allá. Y tú, desde internet, podías seguir toda la historia a lo largo de 24 horas. El fotógrafo, pues también nos ponían fotos, además de los tuits. El francés, había un francés libre que también estaba luchando, bueno, él era dibujante, pues hacía dibujos, con lo cual podíamos, a lo largo de 24 horas, podíamos recrear lo que fue el desembarco de Normandía desde 7 puntos de vista diferentes, gracias a este experimento de Channel 4. Y me gustaría acabar con la historia El Cosmonauta. Cosmonauta es una película española que fue novedosa por distintos elementos, desde la financiación, se hizo por crowdfunding y tuvo más de 4.500 productores, microproductores, hasta la exhibición, se estrenó al mismo tiempo en internet que en cines, y bueno, y generó un universo transmedia gigante en el cual hicieron también un documental, 26 websodios, libro de fotografías y un experimento en Facebook. La historia pasaba sobre 3 cosmonautas rusos a finales de los años 60 y ellos recrearon en Facebook Nagic. Nagic era una red primitiva donde los rusos cosmonautas se interactuaban entre ellos a finales de los años 60. Bueno, pues este es uno de los personajes, crearon 14 perfiles, ¿no? 13 perfiles para los 3 personajes de la película y otros tantos más reales. Entre estos, por ejemplo, está Gagarin y otras personas cosmonautas reales. Y a lo largo de 6 semanas estuvieron interactuando entre ellos y con los distintos fans, creando un universo que realmente a la gente que le interesaba la historia, además de la película, pudo ampliar su historia gracias a la interactuación de este tipo de personajes que ponían en su Facebook, hablaban con los fans y iban contando la historia. Y me gustaría terminar con una pregunta. Es una pregunta que yo hago cuando yo doy talleres de guión de televisión y de creación de formatos de televisión, siempre a los alumnos me hacen la pregunta y yo se la hago a ellos, ¿no? Que es, ¿tengo que crear personajes para las cosas que hago siempre? ¿Tengo que crearles redes sociales a los personajes? La respuesta obvia es no. No siempre encaja, no me imagino al Quijote tuiteando las aventuras que le van pasando,
o en True Detective, por ejemplo, a Cole, ¿no? Con un Facebook ahí poniendo mensajes filosóficos, ¿no? Pues no, hay cosas que no. Pero por otro lado, viendo los ejemplos de hoy, donde hay alguien que está en un campo de concentración en el 1945 tuiteando, o unos personajes perdidos en un barco cuando ya no hay civilización tuiteando a directo, digo, pues no lo sé. Lo que sí que creo es que cuando nosotros creamos algo, sea en el medio que sea, tenemos que pensar qué podemos hacer. ¿Les podemos crear redes sociales a nuestros personajes? ¿Qué podemos hacer con ello? O sea, la pregunta yo creo que hay que hacérsela. En el día de hoy hay que hacérsela siempre. Y si la respuesta es sí, tenemos que ver en qué red social, obviamente no son todas iguales y ni valen para lo mismo, y luego el punto de vista de cómo lo cuento. Si son redes de los protagonistas, cuentas de los protagonistas, de los secundarios, es de repente hacer una cuenta a la empresa donde trabaja el personaje y a partir de ahí contamos la historia por otro lado, hay un narrador, bueno, obviamente cada caso requiere una mirada. Y con esto termino.